usted está tratando de sacar con una navaja un PET de un perfil de suelo y no lo puede sacar porque cada vez que palanquea un poco no se rompe. ¿Ya? Entonces, los PETs básicamente no son extraíbles, ¿no?, de un perfil de suelo, ¿no?, en evaluación. Luego tenemos moderado. Acá los PETs son distintivos y poco resistentes. En este caso, usted ya puede extraer, ¿no? El PET sale íntegro, no se rompe, digamos, ¿no? Pero cuando lo coloca entre dedos índice, pulgar y aprieta moderadamente, se rompe. ¿Ya? Y luego tenemos fuerte. En este caso, los PETs son distintivos, se ven claramente, ¿no es cierto? Y son muy resistentes, ¿no? O sea, también se pueden extraer de un perfil de suelo, pero a la hora que usted trata de romperlos o destruirlos entre dedos índice y pulgar, ¿no?, ofrece mucha resistencia o no los puede romper. ¿Ya? Bien, esto de acá también es un poco relativo porque depende en principio también de cuánta fuerza tenga usted entre los dedos, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, pero bueno, ese es el status quo, digamos, de esta evaluación, ¿no?, del grado de estructura, ¿no? ¿Estamos claros hasta acá? Bien, entonces, en resumen, cuando nosotros caracterizamos un material de suelo pedal, o sea, que tiene estructura, ¿no?, nos fijamos en las características que tienen los PETs, ¿no es cierto?, o sea, los agregados, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver cuál es su forma. En segundo lugar, cuál es su tamaño. Y en tercer lugar, cuál es su distintividad, ¿no?, o grado de estructura. ¿Ya? Ahora, existen en algunos suelos, ¿no?, y las evaluaciones de suelo modernas contemplan la posibilidad de tener una estructura compuesta. ¿Ya? ¿Qué cosa es esto? Cuando tenemos PETs relativamente grandes que a su vez contienen PETs relativamente pequeños. ¿Ya? Para el que recién comienza a estudiar y evaluar estructura, esto puede ser muy complicado, ¿no? Quizá para alguien que tiene muchos años trabajando en el campo y describiendo perfiles de suelo, esto de acá sea más sencillo, ¿no? Pero, digamos, para ustedes, digamos, comenzar a considerar PETs dentro de PETs, ¿no es cierto?, puede ser bastante complejo, ¿no? Sin embargo, se lo menciono, ¿no?, porque en las descripciones de suelo modernas, ustedes pueden encontrarse, ¿no?, con estructura compuesta. ¿Ya? Bien, ¿cómo se designa la estructura en un material de suelo pedal? ¿No? En el caso de una estructura simple, ¿no?, tienen ustedes acá dos ejemplos: bloque angular, fuerte, grueso, ¿no? Esta frase contiene, en primer lugar, fíjense ustedes acá, bloque angular. Esto se refiere al tipo de estructura, a la forma de los PETs. ¿Ya? Luego dice grueso, esto se refiere a la clase de estructura, ¿no?, el tamaño de los PETs. Y luego fuerte, esto se refiere a el grado de estructura, ¿no? Ya tienen otro: laminar, delgado, débil. Laminar, tipo de estructura; delgado, clase de estructura; débil, grado de estructura, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes describen la estructura en un material de suelo, tienen que generar una frase de este tipo, ¿no? Si ustedes se fijan en sus descripciones de perfiles de suelo para su suelo seleccionado, para cada horizonte o para cada estrato, digamos, van a tener ustedes una frase, digamos, de este tipo, ¿ya?, que le indica su estructura, ¿no? Y si no encuentran esta frase, ¿no?, significaría que su material de suelo es apedal, o sea, no tiene estructura, en cuyo caso debería aparecer uno de los dos: grano suelto o masivo. ¿Ya? Entonces, cuando no tiene estructura, se indica si es grano suelto o si es masivo, y cuando tiene estructura, ¿no?, se indica una frase de este tipo. ¿Listo? Bien, así es como se designa
e indica la estructura en un informe de suelos. ¿Ah? Y si es que ustedes se encuentran con estructura compuesta, van a encontrar algo así. Bloque angular medio fuerte, ¿no? Que son los PETs pequeños, dentro de PET más grande, prismático grueso moderado. ¿Ah? ¿Listo? Bien, ese es el caso de estructura compuesta, ¿no? Si es que lo encuentran. En la mayoría de descripciones de suelo, y sobre todo los suelos seleccionados que ustedes están trabajando, van a encontrar solamente estructura simple. ¿Ya? Esto es algo relativamente reciente, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos más o menos claros? Bien, otro aspecto que nos interesa sobre la estructura es cómo se origina, cómo es que se forma. ¿Ya? Para comenzar, tienen que ustedes entender que la formación de PETs es un proceso complejo, ¿no? Y a la vez dinámico, ¿no? ¿A qué nos referimos con dinámico? Porque en los suelos continuamente están siendo destruidos algunos PETs y formados nuevos PETs. O sea, va cambiando, ¿no? En periodos de tiempo relativamente cortos, ¿no? Sobre todo en la parte superficial del suelo. En la parte subsuperficiales, más profundas, digamos que la estructura tiende a ser más constante en el tiempo, ¿ya? No tan dinámica. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los requisitos para formar estructura? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿No? En primer lugar, partículas de arcilla. ¿Por qué necesitamos partículas de arcilla? Porque estas partículas, a diferencia de la arena, el limo y partículas más grandes, ¿no? Estas tienen la capacidad de unirse, pegarse entre sí, ¿no? Para formar, digamos, grupos, asociaciones de partículas. ¿Ya? Entonces, necesitamos un mínimo contenido de arcilla para formar estructura, es decir, PETs. Luego, la materia orgánica es un constituyente que ayuda, ¿no? Porque la materia orgánica tiene la capacidad de formar asociaciones muy estables con justamente partículas de arcilla, ¿no? Y de esa manera puede ayudar, ¿no? A unir las partículas de arcilla, ¿no? Y a la vez consolidar, estabilizar esta asociación. ¿Ya? Entonces, la materia orgánica como que ayuda a unir las partículas, ¿no? Y luego tenemos agentes cementantes, ¿cierto? Que viene de cemento, ¿no? Que básicamente son sustancias químicas, ¿no? Y a veces minerales, ¿no? Que actúan como gomas, ¿no? O sea, como pegamento entre partículas de arcilla, ¿no? Estos agentes cementantes incluyen sílice, incluyen óxidos de hierro, ¿no es cierto? También carbonatos, a veces calcita, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Estas sustancias precipitan, o sea, se convierten en sólido entre partículas de arcilla, ¿no? Y eventualmente también partículas de limo. Y de esa manera, digamos que solidifican, digamos, una unión entre partículas de arcilla, limo y eventualmente hasta arena, ¿no? O sea, actúan figurativamente como pegamento, como goma, ¿ya? Como cemento, ¿no es cierto? Bien, con estos tres ingredientes nosotros podemos formar PETs, ¿no? Con relativa facilidad, ¿no? El más importante acá es este de acá, ¿no es cierto? Las partículas de arcilla, ¿no? Ahora, ¿cómo así se forman? ¿No? Los procesos específicos no están totalmente esclarecidos, ¿ya? Pero se piensa que participan tres tipos de procesos, ¿no? Primero, procesos físicos, químicos y biológicos que
provocan el contacto entre partículas, ¿no? O sea, lo primero que necesitamos es de que las partículas sean acercadas una a la otra, ¿cierto? Y de esa manera tienen una chance de quedar enlazadas entre sí, ¿no? Esto es sobre todo válido para partículas de arcilla, ¿no? Las partículas de limo y más grandes, básicamente pues van a ser encapsuladas, ¿no? Por partículas de arcilla, ¿no? Y de esa manera también son incluidos dentro de la asociación, ¿ya? Pero el primero es que necesitamos contacto entre partículas, o sea, pegar las partículas una con otra, ¿listo? Bien, una vez que hemos logrado eso, en principio necesitamos un segundo grupo de procesos físicos y biológicos, ¿no? Que causan la fragmentación y desgaste de masas coherentes de partículas, ¿no? Entonces, debido al primer grupo de procesos, tenemos masas de partículas, ¿no? Ahora esas masas tienen que partirse, ¿no? Fragmentarse, ¿no? En masas más pequeñas, ¿no? Que eventualmente pueden convertirse en PETs, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, esto se puede lograr a través de procesos de humedecimiento y secado, ¿no? Cuando el suelo se humedece tiende a hincharse, ¿no es cierto? Y cuando se seca tiende a contraerse, ¿cierto? También la exploración de las raíces a través del suelo, ¿no es cierto? Cuando las raíces se exploran, por un lado, ¿no es cierto?, compactan las partículas adyacentes, ¿no?, a medida que van ganando grosor, y por otra parte, penetran por pequeñas fisuras y separan masas, ¿no? Entonces, así es como va funcionando esto, ¿no? Tenemos procesos físicos, químicos, ¿no?, que necesitamos, perdón, físicos, biológicos, que necesitamos para, en segundo lugar, digamos, fragmentar las masas más grandes, ¿ya? Y en tercer lugar, también necesitamos un grupo de procesos, sobre todo químicos y biológicos, que favorecen la estabilización de los PETs, ¿no? O sea, una vez que se ha formado el PET, ¿no es cierto?, este tiene que ser estabilizado, ¿no? Y eso ocurre a través de procesos químicos. Por ejemplo, la precipitación de agentes cementantes entre partículas y biológicos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, cuando las hifas de un hongo crecen alrededor de un PET, ¿no? Y el PET virtualmente queda amarrado, ¿no es cierto?, de manera que protege su integridad, ¿ya? Bien, esos son los tres procesos, ¿no? Y la manera específica como se produce estructura en un suelo, digamos que no es una cosa muy sencilla, digamos, de predecir o de explicar, ¿ya? Bien, ¿estamos claros con la formación de estructura, más o menos? Bien, para un material de suelo es importante saber si tiene o no estructura, y si tiene estructura, ¿no es cierto?, qué tipo de agregados tiene, o sea, la caracterización de los mismos, ¿no? Pero también es importante saber la estabilidad estructural, ¿no? Entonces, es una propiedad física importante, ¿no?, sobre todo relacionada con la posible, el potencial que tiene un suelo a ser degradado por erosión, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la estabilidad estructural la podemos definir como la resistencia que ofrecen los PETs ante la acción desintegradora de agua y remoción mecánica, ¿no? Mayor resistencia, mayor estabilidad estructural; menor resistencia, menor estabilidad estructural, ¿ya? Bien, esta estabilidad estructural es importante porque afecta a propiedades y procesos físicos en el suelo, ¿no?, sobre todo relacionados con el movimiento de agua y de aire, ¿no? Y también, como ya les mencionaba, la resistencia del suelo a la erosión. Mayor estabilidad estructural, mayor resistencia a la erosión, ¿no?, porque los PETs son más estables, ¿no?
Bien, acá tienen ustedes dos micrografías en las que se muestra en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, un material de suelo con alta estabilidad estructural, ¿no? Fíjense cómo esto no se ve en que las partículas estén individualizadas, sino todo está bien unido, ¿no es cierto? En cambio, del lado derecho, ven ustedes que las partículas se encuentran individualizadas, ¿no es cierto? No están unidas entre sí, ¿no? Están separadas, ¿ya? Bien, como un complemento a lo que es estabilidad estructural, ¿no? Factores que afectan la estructura, tenemos en primer lugar el tiempo, ¿no? La estructura en el suelo superficial, ¿no?, como ya les mencioné, puede cambiar con relativa rapidez, ¿ya? Pero esto en zonas más profundas en el suelo tiende a ser más estable, ¿cierto?, en el tiempo. La posición, ¿no? En cuanto a posición horizontal, ¿no?, pueden existir diferencias, ¿no?, asociadas con diferencias de composición de partículas minerales y también composición de biota, ¿ya? Y en términos verticales, ¿no?, existen ciertos tipos de estructura, ¿no?, que ocurren en la parte superficial del suelo, por ejemplo, la estructura granular, ¿no?, típicamente ocurre ahí, ¿no?, mientras que otros tipos de estructuras son más comunes en zonas más profundas del suelo, ¿no? Por ejemplo, la estructura prismática columnar típicamente ocurre en zonas subsuperficiales, ¿no? La concentración de arcilla es importante, ¿no? Necesitamos un mínimo contenido de arcilla en un material de suelo para que se pueda formar estructura, ¿no? En un material de suelo arenoso, en un arenal, por ejemplo, ¿no?, la probabilidad de formar estructura es mínima a cero, ¿ya?, porque las partículas de arena no tienden a unirse entre sí, ¿ya? La composición química de las partículas minerales también es importante, ¿no? Algunas partículas de arcilla, ¿no?, que por ejemplo no son muy expandibles, tienden a formar PETs más estables, ¿no? En cambio, partículas de arcilla de tipo esmectita, ¿no?, que como usted ya sabe, tienen esta propiedad de expandirse y contraerse ante humedecimiento y secado, ¿no?, ponen en riesgo la integridad del agregado, ¿no?, porque puede partirse, ¿no? ¿No? En cambio, si la partícula de arcilla no expandible, ¿no es cierto?, no existe este problema y el P tiende a ser más estable, ¿no? Luego, la sodicidad es una propiedad química, ¿no?, que vamos a explicar más adelante. Básicamente se refiere al contenido de sodio en el suelo, ¿no? Y simplemente acá les voy adelantando de que en un suelo que tiene alta sodicidad, la estructura tiende a ser más pobre, ¿no? O sea, la sodicidad tiende a destruir la estructura del suelo, ¿no? La concentración de materia orgánica también es importante, ¿no?, como agente de unión entre partículas de arcilla y agente de estabilización de la estructura, ¿ya? La composición química de la materia orgánica también es importante, ¿no? Materiales orgánicos poco transformados no son tan efectivos, ¿no?, en unir partículas y estabilizarlas como los materiales orgánicos de mayor grado de transformación, ¿ya? La concentración total de solutos en la solución de suelo también es importante, ¿no? Y acá simplemente les voy adelantando que a mayor concentración total de solutos en la solución, ¿no?, mayor tiende a ser la estabilidad de la estructura, ¿no? Si la concentración de estos solutos es baja, ¿no?, se tienden a dispersar las partículas, se tienden a romper los PETs, ¿ya? El contenido de biota también es importante,
la biota participa en tanto la puesta en contacto de partículas minerales, así como en la fragmentación de masas, ¿cierto? Entonces, si tenemos una mayor cantidad de biota, ¿no es cierto?, podemos esperar una mayor actividad en términos de formación de estructura. ¿Ah? Pero no solamente es importante la cantidad de biota, sino el tipo de biota también, ¿no? Cierto tipo de organismos tienden a favorecer, digamos, ciertos procesos en la formación de estructura, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen en el suelo superficial una gran población de chanchitos de tierra, ¿no es cierto? Estos generalmente se meten dentro del suelo, ¿no es cierto? Y básicamente tienden a redondear los agregados, o sea, van desgastando las aristas, los vértices, ¿no es cierto? Y le dejan pets redondeados, ¿no? Que son de tipo granular, como nosotros hemos mencionado el miércoles pasado. ¿Ya? Si no tuviesen chanchitos, si no tuviesen, digamos, otro tipo de fauna en su suelo, quizá su estructura sería de bloques. ¿Ya? No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, el tipo de biota también es importante. Luego, la presencia de ciclos de humedecimiento y secado, ¿no? Y la frecuencia de estos, ¿no? También es importante, ya que estos procesos físicos participan en la formación de PETs. ¿Ah? Luego tenemos ciclos de congelamiento de agua y fusión de hielo, ¿no?, que requieren condiciones climáticas especiales, digamos. ¿Ya? El congelamiento de agua dentro de un PET, ¿no es cierto?, básicamente provoca que se expanda, ¿no? Y eventualmente puede romper el PET, ¿no? Porque ustedes saben que la densidad del hielo es menor que la del agua líquida, ¿no? Entonces, ingresa agua líquida a un PET, ¿no? Luego, durante la noche viene el frío, se congela el agua se convierte, agua líquida se convierte en hielo, se expande, ¿no es cierto? Esto genera, digamos, tensión entre las partículas, incluso tiende a separarlas, y luego, durante el día siguiente, en la que el hielo se funde, ¿no? Se convierte en agua líquida, ¿no es cierto? Desaparece de los poros del PET, el PET ya puede estar fracturado, ¿no? O incluso destruido, ¿ya? Entonces, ciclos de humedecimiento, perdón, de congelamiento de agua y fusión de hielo también son importantes, ¿no? Y finalmente, el manejo del suelo, ¿no? A través del manejo del suelo, nosotros podemos mejorar la estructura del suelo, fomentar su formación o podemos también destruirla, ¿ya? Mayores detalles sobre el manejo tenemos acá. En primer lugar, la labranza, ¿no?, que es la actividad agronómica preparatoria, digamos, en una campaña agrícola, ¿no? La labranza puede afectar la estructura por el simple hecho de si ustedes realizan labranza con demasiada frecuencia, ¿cierto? Básicamente tienden a pasar un objeto duro a través del suelo, lo cual puede romper los PETs, ¿ya? Eso como un primer efecto. En segundo lugar, es importante el contenido de agua del suelo cuando usted realiza la labranza. Si el contenido de agua es demasiado alto y ustedes pasan la maquinaria agrícola, el suelo tiende a apelmazarse, o sea, se forma una gran masa, ¿cierto? ¿Ya? Y al formarse esta masa se destruyen los PETs, que buenamente pueden haber habido previamente, ¿ya? Entonces, para realizar la labranza, ustedes tienen que realizar un contenido de agua que sea por debajo, ¿no?, de la posibilidad de apelmazamiento, ¿no?, del suelo superficial, ¿no? Luego, la especie vegetal también afecta la estructura. Ustedes saben que diferentes especies vegetales tienen sistemas radiculares más o menos densos, ¿cierto?
Generalmente especies que tienen sistemas radiculares relativamente densos, ¿no es cierto? Muchas veces fomentan la formación y estabilización de estructura. ¿Ya? Entonces, si tienen, por ejemplo, un suelo apelmazado, ¿no es cierto? Debido a una mala labranza, ¿no? Pueden tratar de recuperar esa estructura colocando una especie, por ejemplo, un pasto, ¿no es cierto? Que tiene un sistema radicular bastante denso, ¿no es cierto? ¿Ah? Luego también se pueden aplicar enmiendas inorgánicas y orgánicas, ¿no? Eh, Algunas enmiendas que fomentan la agregación, por ejemplo, dentro de las inorgánicas, tenemos, por ejemplo, el yeso, ¿no? Se podría aplicar. Y las enmiendas orgánicas ayudan a la estabilización de la estructura, ¿no? Porque eventualmente se va a convertir en materia orgánica, ¿no? Y luego existen productos especiales que se llaman acondicionadores de suelo. Básicamente son polímeros sintéticos, ¿no? Que fueron propuestos hace más de 50 años, ¿no es cierto? Acá tienen un par de ejemplos, el BAM, el HPAN, etcétera, ¿no? Estos productos originalmente no fueron muy utilizados, ¿no? Debido a su alto costo, ¿no? Sin embargo, actualmente digamos, resulta más barato producir, ¿no es cierto?, estos polímeros sintéticos, ¿no? De manera que puede ser una alternativa, ¿ya? Lo que hacen estos básicamente es como quien adiciona partículas con efecto similar a arcilla, ¿no es cierto?, al suelo, ¿no? Y básicamente tiende a unir las partículas de arcilla entre sí y otras partículas también, ¿no? Y de esa manera fomentar la formación de grumos y eventualmente PETs, ¿no? Eso es lo que hacen estos productos, ¿ya? Bien, es una alternativa de manejo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta el manejo? Bien, tanto en realidad desde el punto de vista estricto de estructura, ¿ya? He colocado acá dos temas adicionales relacionados que en realidad no son estructura, ¿ya? Simplemente los he incluido como complemento, ¿ya? El primer tema es el de las costras, ¿ya? ¿Qué cosa es una costra? Una costra es una subzona superficial de suelo que puede tener hasta unos pocos centímetros de grosor y que presenta una continuidad mecánica mayor que el suelo subyacente, ¿ya? Es como una masa cohesionada, ¿no? Que se localiza en la superficie del suelo, ¿ya? Bien, generalmente las costras tienen efectos desfavorables sobre el suelo, generalmente, pero no siempre, ¿ya? Veamos algunos tipos. Tenemos costras estructurales en primer lugar, estas son las desfavorables. Se producen por el transporte local y deposición de partículas por el agua, ¿ya? Rápidamente, ¿cómo se forman? Tienen ustedes un suelo descubierto en una zona donde existe una cantidad significativa de precipitación superficial, ¿ya? Las gotas de lluvia, cuando caen, impactan directamente sobre los PETs que se encuentran en la superficie, ¿no? La primera gota de lluvia sobre un PET es relativamente absorbida, ¿no? Pero a medida que van cayendo más gotas de agua, ¿no? Y estas gotas de agua cuando impactan ejercen una fuerza sobre el PET, ¿no? A medida que el PET se va humedeciendo, se va haciendo más débil, más suave, ¿no es cierto? Entonces llega el momento en que cae una siguiente molécula de agua, ¿no es cierto? O digamos gota de agua, ¿no? Y el PET se comienza a desmoronar, ¿no? Por el impacto físico, ¿no? Se separan las partículas de arena y morcilla, ¿no es cierto? Y comienzan a migrar, ¿no? A través de los poros del suelo. Y eventualmente durante esa migración se atascan, ¿no? Luego, para la lluvia, se seca las partes superficiales del suelo, ¿no? Y tienen ustedes en la superficie del suelo formada una costra,
¿ya? Ahora esa costra es negativa, ¿por qué? Porque si nuevamente llueve y está la costra, el agua ya no va a infiltrar o ingresar dentro del suelo, sino va a caer sobre la superficie de la costra y va a escurrir sobre la superficie del suelo pendiente abajo. Y eso provoca erosión del suelo. ¿Ah? Bien, eso es en cuanto a las costras estructurales, ¿no? Que son, digamos, las más dañinas, ¿no? Pero además tenemos costras biológicas, ¿no? Que han atraído atención recientemente. Estas están compuestas por algas, líquenes o musgos y partículas de suelo, ¿no? Y estas son asociaciones, ¿no es cierto?, que se ven como que tienen un efecto positivo, ya que produce la colonización de suelos, ¿no? La colonización de biota en suelos, ¿no? Y un tercer tipo de costra, que tampoco no es favorable, digamos, ¿no? Son las costras químicas que resultan de la cementación, ¿no? Típicamente precipitación, ¿cierto?, de sustancias, ¿no?, entre partículas de suelo, ¿no?, por sales, ¿no es cierto?, ¿no? O sea, compuestos orgánicos relativamente solubles en agua, ¿no? Y esto muchas veces o generalmente se observa en zonas áridas, ¿no? Bien, ¿cómo evaluamos costras? ¿No? Básicamente a través de su grosor, las características de la matriz, ¿no es cierto?, y su consistencia, ¿no? Es decir, sus propiedades mecánicas, ¿no? Es suave, es dura, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo manejamos costras estructurales, que son las más dañinas? ¿No? En primer lugar, por prevención, básicamente mantener la superficie del suelo cubierta con vegetación, ¿no? Quizás sea el mejor método preventivo, ¿no? Ahora, si ya tienen una costra, o sea, no han hecho la prevención y se genera la costra, lo que generalmente se hace es, sobre todo en fundos, ¿no?, la rotura mecánica, ¿no?, a través de un implemento, ¿no?, una pequeña reja, ¿no es cierto?, no un arado, sino un implemento metálico pequeño, jalado típicamente por tracción animal, ¿no es cierto?, algún caballo, algún burro, ¿no es cierto?, que lo pasan a lo largo de la costra y la rotura, la raja, la rompen, ¿ya? Bien, esas son maneras de manejar costras, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre costras? Y para terminar el tema de la estructura, tenemos otro subtema complementario, que son las concentraciones, ¿ya? Las concentraciones son cuerpos identificables dentro del suelo que se originan y acumulan debido a procesos de formación del mismo, ¿no? Bien, ¿qué cosas son estos cuerpos? Pueden adquirir diferentes formas, ¿ya? Quizás las concentraciones más famosas, ¿no?, son los nódulos, ¿cierto?, ¿ya? Y las concreciones, ¿ya? Nódulos y concreciones. Básicamente son cuerpos aproximadamente cilíndricos, ¿no?, que resultan de la precipitación química localizada, ¿no?, de sustancias como, por ejemplo, óxidos de hierro, óxidos de manganeso, ¿no?, de manera sucesiva, capa sobre capa, ¿no?, y que van formándose a medida que evoluciona el suelo, ¿no? Entonces, como que se va formando, si ustedes quieren, una bolita dentro del suelo, ¿no? Ahora, esa bolita, en principio, no es una partícula primaria, como una partícula de arena, limo, arcilla, ¿no? Tampoco no es un PET, ¿no es cierto?, porque no es un agregado de partículas, sino parece más una partícula cohesionada,
¿no? Entonces es algo intermedio, ¿no? ¿Qué cosa es? Pues una concentración, ¿ya? Es un producto de la pedogénesis, de la formación del suelo, ¿ya? Bien, solamente para que ustedes sepan que existen también en el suelo partículas, ¿no? Que no son ni PETs ni partículas primarias, ¿no? Sino que se producen durante la formación del suelo, ¿no? Concreciones, ¿no? Ahora, ojo, concreciones también digamos, aparecen en el suelo como manchas en la matriz, etcétera, ¿no? Pero eso ya será, pues, para otro curso, ¿ya? Bien, ahora sí, suficiente me parece en cuanto a estructura, a menos que tengan alguna pregunta. Bien, entonces vamos a hacer nuestro break de siempre. Y voy a aprovechar el break, ¿no es cierto? En primer lugar, yo creo que vamos pasando asistencia, ¿no es cierto? ¿Ah? Kimberly Cáceres. Kimberly. Presente, profesor. Buenos días. Ya, buenos días. Jeff Kohler. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Alexis Cárdenas. Buenos días, profesor presente. Buenos días. José Carrasco. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Dayana Cóndor. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Oscar Domínguez. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Angie Hernández. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Martín Linares. Ya, a través del chat. Yasmín López. Yasmín. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Jorge Magno. Jorge. Buenos días. Sí, sí. Alejandro Malayay. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Marta Márquez. Correcto. ¿Ya? Entonces, ahí tienen para algunos de ustedes para corregir, digamos, estos aspectos. ¿Ya? Luego, tengo como pregunta número 4 la relación de la concentración de materia orgánica versus temperatura. ¿Ya? Y acá yo les di una figura, ¿no? En las diapositivas y también dimos la explicación en su momento, ¿no? Y varios de ustedes, ¿no es cierto?, han, digamos, respondido a plenitud esta pregunta y han recibido puntaje completo. ¿Ah? Para aquellos que no, ¿no es cierto?, la relación es inversa, ¿no es cierto? A mayor temperatura, menor concentración de materia orgánica. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando aumenta la temperatura, aumenta la producción de biomasa, por un lado, pero también aumenta la velocidad de descomposición de la materia orgánica, o sea, la velocidad de desaparición de esto. Y resulta que el efecto de la temperatura es mayor sobre la velocidad de descomposición que sobre la producción, ¿no? Entonces aumenta la temperatura, aumenta la descomposición más que la producción y por lo tanto tiende a haber menor concentración de materia orgánica. ¿Ya? Eso en cuanto a la pregunta 4. En cuanto a la pregunta 5, ¿no? La mayoría de ustedes han acertado con la respuesta, ¿no? Uno de ustedes se confundió y le estaba poniendo teorías sobre el origen de la materia orgánica, que es diferente, ¿no? ¿Ya? Se le había pedido teorías sobre la constitución química. ¿Ya? Y otro aspecto que he notado ahí, que no es digamos, positivo, es de que en la teoría de las asociaciones supramoleculares, ¿no? Algunos de ustedes pusieron autosegregación, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, contrario, es por lo menos como yo lo entiendo, a autoagregación, ¿ya?
Las asociaciones supramoleculares pues, son básicamente moléculas orgánicas convencionales unidas entre sí a través de enlaces intermoleculares, digamos, conocidos, ¿no? Para formar, digamos, masas. ¿Ya? Entonces se trata de una agregación, no de segregación. ¿Ya? ¿Listo? La sexta pregunta, que pensé que iba a ser un regalo para ustedes, terminó siendo una vía crucis, ¿no? Para muchos de ustedes. ¿Ya? Se le estaba preguntando, bueno, ¿y por qué son importantes las raíces de las plantas en los suelos? ¿Ya? 6, digamos, ítems ahí, ¿no? Algunos de ustedes se han confundido y estaban respondiendo cuál es la importancia del suelo para la biota, ¿no? Que es, digamos, la respuesta a la relación inversa, ¿no? Y otros de ustedes he visto que han puesto el efecto local que tienen las raíces sobre el suelo, o sea, en la rizósfera. ¿Ya? Entonces, tampoco no es lo pedido, debido a que el efecto local es de menor magnitud que el efecto global que tienen las raíces sobre el suelo, ¿no? Entonces, hemos tenido esos dos tipos de inconvenientes en las respuestas, ¿no? Bien. Y luego, en cuanto a la pregunta de la curva característica de agua, ¿no es cierto? Hay, digamos, un número de ustedes, un buen número de ustedes que han respondido adecuadamente la pregunta, o sea, básicamente va a ser el gráfico que relaciona el contenido de agua con el potencial matérico, ¿no? Y este gráfico es importante para poder calcular potenciales matéricos de contenidos de agua y viceversa, y también para determinar cuál es la relación funcional, la relación matemática entre estos dos parámetros, para después ser utilizada en el cálculo del movimiento de agua en el suelo, ¿no? A través de ecuaciones de transporte. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a su examen, ¿no es cierto? Sus notas son en realidad bastante buenas, ¿no es cierto? Comparado con el ciclo pasado, ¿no? Me imagino que el hecho de haber hecho su cuaderno o estar trabajando su cuaderno les ha ayudado, ¿no? ¿Les ha ayudado o no el cuaderno para el examen? ¿No? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Más que nada porque para hacer el cuaderno uno revisa bibliografía externa, entonces eso ayuda, profe. Claro, ¿no? Además es un resumen, ¿no? Porque les hemos dado ya más de 100, ¿no es cierto? Quizás 200, ¿no? Diapositivas, ¿no? Entonces, como que me parece que cohesiona, junta todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por eso es que las notas que yo veo, por ejemplo, en ustedes, ¿no es cierto? Como grupo, son superiores a las que, por ejemplo, yo he visto el ciclo pasado, ¿no? Cuando no hacía, digamos, estas tareas de teoría. ¿Ya? O sea, parece que existe un beneficio, ¿no? En cuanto a su aprendizaje, ¿no? Lo cual es bueno para mí constatar, ¿no es cierto? Y para ustedes, ¿no es cierto? Porque se van mejor servidos, digamos, de este curso. ¿Ya? Bien, simplemente un pequeño, digamos, aspecto, digamos, no muy deseable que he visto en el examen, he visto la tendencia, cierta tendencia de algunos de ustedes, pocos, ¿no es cierto?, de digamos, comunicarse entre sí, ¿no? Porque hay respuestas bastante parecidas, ¿no es cierto?, entre algunos de ustedes, no todos, ¿no es cierto?, entre algunos de ustedes, y también esto parece alguna tendencia de tratar de buscar en fuentes externas. ¿Ya? Entonces, fíjense, si ustedes tienen su cuaderno, ¿no? Y su cuaderno está bien hecho, ¿no es cierto? No necesitan ninguna fuente externa para sacarse 20 en estos exámenes que yo les pongo, ¿no? Todo está en su cuaderno. ¿Ya? ¿Listo?
Bien, entonces esperemos de que esto desaparezcan, ¿no es cierto? Estas pequeñas inconvenientes, ¿no es cierto? Negativos, digamos, que he observado, ¿no es cierto? Bien, tanto en cuanto a su examen, ¿no? A menos que tengan alguna pregunta. Ni hablar. Entonces, yo creo que vamos siguiendo de una vez, ¿no es cierto? Ya que hemos perdido, digamos, 10 minutos, ¿no? El arranque, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta sobre la estructura del suelo? Bien, esta es una segunda propiedad física relacionada entonces pues, con la arquitectura, el esqueleto del suelo, ¿no? Le vamos a saltar dos propiedades, ¿no? Porque estamos yendo desde 3.4 a 3.7, ¿no? 3.5 es densidad real, 3.6 densidad aparente. ¿Ah? Y esos dos temas los voy a dejar para desarrollar el jueves de la próxima semana cuando hagamos la práctica de densidad, ¿no? Entonces, para tratar de ganar tiempo, ¿no? Porque recuerden que estamos trabajando con semestres recortados, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos avanzando directamente con este tema, que es la porosidad. ¿Ya? Recuerden que mañana también estamos recuperando uno de estos temas que hemos saltado, que es la textura, ¿no? Entonces mañana vamos a hacer textura durante la hora de práctica, ¿no? Nos tomará, qué sé yo, media hora, 40 minutos para desarrollar ese tema. ¿Ya? Bien, porosidad entonces. Ahí tienen ustedes otra propiedad física, ¿no? De materiales del suelo. Básicamente nos estamos refiriendo al espacio vacío, ¿no? Que se localiza entre las partículas sólidas. ¿Ya? Esos son los poros del suelo. ¿Ya? Los poros del suelo alojan, ¿no? A la solución del suelo y al aire en la mayoría de suelos naturales, ¿no? Y eventualmente en algunos suelos contaminados también a una fase NaPl, ¿no? O sea, una fase líquida no acuosa. ¿Ya? Ahora, dentro del tema de la porosidad nos interesa ver dos aspectos, ¿no? La cantidad total de poros, o sea, la porosidad total, y el tamaño de poros, ¿no? O sea, la distribución del tamaño de poros, ¿no? Entonces, vamos por partes. En primer lugar, tenemos la porosidad total. ¿Qué cosa es porosidad total? Acá abajo tienen la definición, ¿no? Esta porosidad total ya hemos mencionado antes, ¿no es cierto? Ahora la vamos a cubrir oficialmente, ¿no? Básicamente es el cociente entre el volumen total de poros, ¿qué es esto? Volumen total de poros de material del suelo entre el volumen total que usted ya conoce, hemos visto antes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos indica? Nos indica en términos de volumen qué proporción del volumen total es ocupado por poros, espacios vacíos. ¿Ah? Acá tienen ustedes los términos complementarios en la fórmula, ¿no? Así como está escrita esta fórmula, nos va a salir un valor menor que 1, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Ya? Pero generalmente cuando se indica la porosidad se habla de por ciento. ¿Ya? Entonces, para obtener por ciento simplemente multiplican por 100, ¿no? Este cociente. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la relación entre la porosidad total y los contenidos de agua y aire? ¿No? Ya hemos indicado de que los espacios vacíos son ocupados por agua y aire, ¿no? En todos los suelos naturales. ¿Listo?
Entonces, podemos obtener esta relación matemática, ¿no? Esta relación matemática en castellano nos indica que los poros están ocupados por agua, contenido volumétrico de agua, y aire, ¿no? Espacio aéreo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta ecuación, que podría considerarse muy trivial, muy simple, tiene importancia práctica, ¿no? Si nosotros despejamos el espacio aéreo, podemos calcular su valor por diferencia entre la porosidad total y el contenido volumétrico de agua, ¿no? ¿Cómo determinar el contenido de agua? Eso ya lo hemos visto la semana pasada, ¿cierto? Y cómo determinar la porosidad total, ahorita les vamos a mostrar cómo se calcula con facilidad, ¿ya? Bien, entonces, dense cuenta que estos son contenidos volumétricos. Tiene que ser volumétrico porque la porosidad total es una cantidad volumétrica, ¿ya? Luego, la porosidad total está relacionada con las densidades, ¿cierto? Sobre todo para materiales de suelo rígidos, digamos, no deformables, ¿no es cierto? Esta fórmula es aplicable, ¿no? Y acá tenemos dos variables que aún no hemos visto, que estamos dejando para el próximo jueves, ¿no? Que es la densidad aparente y la densidad real. Entonces, el próximo jueves, cuando veamos estos dos, les voy a mostrar cómo es que se obtiene esta ecuación tan sencilla y conocida, ¿no? ¿Listo? Es un poco de álgebra básica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, en fin, se las vamos presentando desde ya, ¿no es cierto? La importancia de esta ecuación es de que permite calcular la porosidad total, ¿ya? La densidad aparente, como vamos a ver, es algo que comúnmente se determina o debe determinar en el campo, ¿ya? Y la densidad real tiene un valor generalmente bastante cercano, ¿no? A 2.65, ¿no es cierto? ¿No? O sea, un valor más o menos constante, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer el cálculo? Necesitamos básicamente el valor de esta densidad aparente, ¿no? Que aún no conocemos, ¿ya? Bien, ¿cómo se obtiene? La próxima práctica, o sea, el próximo jueves, vemos eso, ¿ya? Próxima semana, ¿ya? Bien, pero ahí tienen ustedes la relación, ¿no? Que es importante, ¿ya? Valores típicos para porosidad total, ¿no? Varía desde un 25%, ¿no es cierto?, hasta más de 60% en volumen, ¿ya? Típicamente los valores más pequeños son materiales de suelo muy ricos en arena, ¿no es cierto?, mientras que los valores más altos corresponden a materiales de suelo muy porosos que típicamente tienen un alto contenido de arcilla y o materia orgánica, ¿ah? ¿Listo? Y tiene una alta variabilidad espacial y temporal, ¿no? La porosidad puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ustedes van y caminan por la chacra, pisan en alguna zona, ya cambiaron la porosidad, ¿sí o no? O sea, de un momento al otro puede cambiar. Viene qué sé yo, alguien excava un poco, ¿no es cierto?, en el suelo, ya cambió la porosidad. O sea, puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Y varía de lugar en lugar, ¿no es cierto?, ¿no?, sobre la superficie del suelo y también en términos de profundidad, ¿ya? Bien, el otro aspecto importante sobre la porosidad es la distribución de tamaño de poros, ¿ya? ¿A qué se refiere? Viene a ser la proporción relativa en volumen de distintos rangos de tamaño de poros respecto al volumen total del material de suelo, ¿no? Básicamente es una definición bastante parecida a lo que se hace con tamaño de partículas, que vamos a ver mañana, ¿no? Distribución de tamaño de partículas, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando uno quiere hacer una distribución de tamaño de partículas, tiene en primer lugar que definir diferentes clases de poros, ¿no?, en base a su tamaño, ¿no?
de tal tamaño, clase 1, de tal, clase 2, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que ustedes cubren todos los poros, desde los más grandes hasta los más pequeños, ¿no? Y luego ver, bueno, del volumen total que tiene el material de suelo, ¿no? ¿Qué cantidad es cada clase de poro? ¿No? Entonces hacen ustedes un gráfico, ¿no es cierto?, de tamaño de poro versus porcentaje acumulado, ¿no?, de volumen, ¿no es cierto?, de poro más pequeño que el indicado, y obtienen ustedes su curva de distribución de tamaño de poros. ¿Ya? Bien, esto se hace en estudios, digamos, y evaluaciones más detalladas y avanzadas en suelos. ¿Ya? Ahora, los poros del suelo tienen tamaño y forma bastante variables y siguen trayectorias tortuosas, ¿no? O sea, rara vez van ustedes a encontrar un poro que sea más o menos derecho, ¿no?, recto, ¿no? La mayoría van en curva, ¿no?, de manera bastante impredecible, podría uno decir, ¿no es cierto? Es decir, los poros del suelo son muy heterogéneos, ¿no? Es un sistema muy difícil de caracterizar, ¿no? ¿Ah? Ahora, el comportamiento físico, ¿no?, que un material de suelo tiene es muy dependiente, ¿no es cierto?, del tamaño de poro predominante, ¿no? Si predomina poro pequeño, por ejemplo, el agua se mueve más lentamente. Si predomina poro grande, el agua se mueve más rápidamente, etcétera, 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 ¿no? El comportamiento físico depende mucho del tamaño de poro, ¿ya? Y luego, existen diferentes clasificaciones de poros en base a su tamaño, ¿ya? Ahora, nosotros no vamos a entrar, digamos, a ver cada una de estas clasificaciones, sino con fines de este curso vamos a mantener las cosas sencillas, simples, y vamos a diferenciar solamente dos clases de poro, ¿no? El macroporo o poro grande y el microporo o poro pequeño, ¿ya? Veamos estos dos tipos de poro en mayor detalle. Comenzamos con la macroporosidad. Para comenzar, definimos un macroporo como un poro con diámetro equivalente, ¿no?, mayor que 75 micrómetros, ¿ya? Dependiendo de la fuente, o sea, del libro, ¿no?, ustedes pueden encontrar 80, 60 micrómetros, ¿no? Entonces yo he tomado pues una referencia, digamos, seria, que es esta de acá, que ustedes ya conocen, ¿no?, la Sociedad Norteamericana de la Ciencia del Suelo, y ellos indican 75 ese límite, ¿ya? 75 micrómetros, para que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto?, es un poco más grande, ¿no es cierto?, que las partículas de arena más pequeñas, ¿ya? Bien, ¿qué caracteriza a estos macroporos? ¿No? Se localizan entre PETs, o sea, entre agregados naturales, o también entre partículas de arena, que son las partículas minerales más grandes en suelos, ¿no?, dentro de la tierra fina, ¿no? Incluye bioporos, ¿no? Por ejemplo, un poro que deja una raíz que se ha muerto, un poro que deja una lombriz de tierra después de pasar a través del suelo, ¿no? Esos son bioporos, ¿no? Generalmente son grandes, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son hechos por estos macroanimales, ¿no?, o macroorganismos del suelo. Ahora, se caracterizan por permitir el drenaje de agua por acción de la gravedad, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del agua gravitacional? Bien, el agua gravitacional, entonces, no es retenida en los poros, sino está totalmente libre, ¿no?, para moverse hacia abajo, ¿ya? Y esta agua, en un suelo, material de suelo que está saturado, ¿no es cierto?, ¿no?, esta agua gravitacional típicamente se aloja en macroporos, ¿no?
normalmente está llena de aire del suelo, ¿no? Porque los suelos tienden a drenar para pasar de saturación a capacidad de campo, ¿no? En ese proceso, el agua gravitacional básicamente es evacuada, ¿no? Y el macroporo se llena de aire, ¿no? Entonces, solamente bajo condiciones de saturación de un material de suelo con agua, ¿no? Es que hay menos aire o eventualmente no hay aire, ¿no? En un macroporo, ¿no? Pero esas son situaciones, digamos, no muy comunes, ¿no? La mayoría de los suelos se encuentran bien aireados, ¿no es cierto? Y por lo menos, no saturados de agua, ¿no? ¿Listo? Otra característica de estos macroporos es que alojan meso y macroorganismos del suelo, ¿no? Incluyendo raíces e incluso animales, ¿no? Acá tienen ustedes una definición de macroporosidad, ¿no? Digamos, por analogía con la definición de porosidad total, la macroporosidad, que es esto, sería igual al volumen de macroporos entre el volumen total, ¿no? Ahí tienen ustedes los términos faltantes, macroporosidad y volumen de macroporos, ¿no? ¿Y cómo podemos determinarla? Mediante cálculo. ¿Cómo así? Por diferencia entre la porosidad total, que ya hemos visto, y la microporosidad, que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, por diferencia entre estos dos, podemos calcular la macroporosidad, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Más o menos claros? Bien, veamos algunos valores típicos de macroporosidad para que tengan una idea. En materiales de suelo arenoso, o sea que son muy ricos en partículas de arena, ¿ya? Típicamente es 15 a 25%. ¿Ya? Esto es respecto al volumen total, por si acaso, ¿ya? Así como da la definición, ¿no? Previamente. En materiales de suelo arcillosos, o sea que son muy ricos en partículas de arcilla, ¿no es cierto? Varía entre 5 y 25%. Bueno, uno podría decir, ¿no es cierto?, más o menos parecidos, ¿no es cierto? Pareciera que materiales de suelo ricos en arcilla, ¿no es cierto?, tienden a haber valores más pequeños, en macroporosidad, que en aquellos en los que predominan partículas de arena, ¿no? Pero en principio bastante parecido, ¿no? Ahora, estos valores de macroporosidad, al igual que porosidad total, tienen una alta variabilidad espacial y temporal, ¿no? Por las mismas razones, ¿no?, que hemos indicado. Bien, antes de continuar con la microporosidad, vamos a hacer un pequeño break, relajo, ¿no es cierto? Mientras que nuevamente paso lista, ¿no es cierto? ¿Ah? Catherine, Valiente. Catherine. Presente, profesor. Ya. Marioret, Santi. Presente, profesor. El microporo siempre contiene por lo menos un poco de agua, ¿no? Después también es capaz de retener agua en contra de la acción de la gravedad, ¿no?, por las fuerzas capilares, ¿no? Aparte de la adhesión, que retiene ese mínimo de agua, las fuerzas de cohesión, ¿no es cierto?, y otras fuerzas originadas de la superficie de las partículas mantienen las moléculas de agua formando una película adyacente a la superficie de los sólidos, ¿ya? Entonces, esas fuerzas capilares permiten retener el agua, ¿no?, en contra de la acción de la gravedad, que básicamente los jalaría hacia abajo, fuera del suelo, ¿ya? Entonces, estos microporos tienen la capacidad de retener agua contra la acción de la gravedad. Pueden contener aire,
¿no es cierto? Cuando un material de suelo se encuentra a capacidad de campo, todos los microporos se encuentran llenos de agua. O sea, no hay aire. Pero cuando el material de suelo está por debajo de capacidad de campo, ya comienza a presentarse aire en microporos. ¿Ya? ¿Qué encontramos adicionalmente en microporos? Microorganismos del suelo, ¿no? Y eventualmente también pelos radiculares, ¿no? Que como ustedes saben son extensiones, ¿no? De células epidérmicas de las raíces, ¿cierto? ¿Ya? Esos también se meten, digamos, en los microporos. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre las características de los microporos? Acá tienen una definición oficial, ¿no es cierto? ¿No? Microporosidad es igual a volumen de microporos en el material del suelo entre volumen total, ¿no? Para obtener un valor porcentual, multiplicamos por 100. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determinamos la microporosidad? ¿No es cierto? Considerando, ¿no es cierto?, de que cuando el suelo se encuentra a capacidad de campo, todos los microporos se encuentran llenos de agua. ¿Ya? Por lo tanto, el contenido volumétrico de agua a capacidad de campo, ¿no?, tiene que ser igual a microporosidad, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular. Ahora, ¿cómo determinar esto? Ustedes ya han aprendido, ¿no? O sea, ustedes ya podrían determinar el contenido volumétrico de agua a capacidad de campo y eso es igual a microporosidad. Ojo que es volumétrico, no gravimétrico. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Bien, y una vez que tenemos la microporosidad, podemos calcular la macroporosidad si es que conocemos la porosidad total, ¿no? Y la porosidad total ya hemos indicado que calculamos mayormente a partir de densidades, ¿no? Aparente y real. ¿Ya? Bien, de esa manera nosotros podemos calcular básicamente cada una de estas, la porosidad total y sus componentes, ¿no? ¿Ya? Valores típicos para microporosidad. Materiales del suelo ricos en arena, 5 a 15%. Comparen esto con el 15 a 25% de la macroporosidad. O sea, en materiales de suelo ricos en arena, la microporosidad es menor que la macroporosidad. ¿Ah? En cambio, en materiales de suelo ricos en arcilla, fíjense, 35 a 55%. Esto es por lo menos varias veces mayor, ¿no?, que la macroporosidad en estos mismos materiales de suelo ricos en arcilla, ¿no?, que era 5 a 25, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de 5 a 25 a 35 a 55. ¿No? Y noten la gran diferencia que existe entre materiales de suelo ricos en arena y arcilla, ¿no? Mucho mayor el contenido de microporos, ¿no es cierto?, en estos materiales ricos en arcilla, ¿no? Y nuevamente tiene alta variabilidad espacial y temporal, ¿no? Bien, ¿estamos claros? ¿Acá alguna pregunta? Veamos factores entonces que afectan tanto la porosidad total como la distribución de tamaños poros. ¿Ya? En primer lugar, el tiempo, ¿no? Como ya les he venido indicando, ¿no es cierto?, la porosidad es una propiedad física del suelo que puede cambiar muy rápidamente, ¿no?, sobre todo en la superficie del suelo. ¿Ya? Y la porosidad también puede variar en la dimensión horizontal,
¿no? Dependiendo de las fuerzas, ¿no? O acciones que sucedan localmente en diferentes, digamos, lugares, ¿no? En la superficie del suelo, ¿no? Verticalmente también puede haber una variación, ¿no? En general, si el material del suelo es homogéneo, ¿no? O sea, digamos, no existen diferentes estratos, sino todos son iguales, digamos, todo es material homogéneo, uno podría pensar, ¿no es cierto?, de que a mayor profundidad, menor porosidad. ¿Por qué? Por el peso del material del suelo que está por encima, ¿no? Eso tiende a compactar un poco el suelo, ¿no? Y por eso su porosidad tendría a disminuir, ¿no? Esa sería, digamos, una tendencia teóricamente esperable, pero no todos los materiales del suelo son homogéneos, ¿no? O sea, los diferentes estratos tienen la posibilidad de tener diferentes propiedades físicas, ¿ya? Entonces, no necesariamente se cumple esta tendencia vertical, ¿ya? La composición química de la arcilla es importante, ya que tiene un efecto indirecto sobre la estructura, ¿no? Que también afecta el tipo y contenido total de poros. La textura, ¿no? Que se refiere a el contenido relativo de arena, limo, arcilla, ¿no? También afecta. La porosidad, acabamos de indicar, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, en materiales en los que predomina arena, la porosidad total es relativamente pequeña, la macroporosidad es relativamente grande y la microporosidad también es relativamente pequeña, ¿no? Comparado con materiales de suelo ricos en arcilla, ¿no? Entonces, el contenido relativo de partículas de arena, limo, arcilla, que es esta textura que vamos a detallar mañana, también es importante. Luego, estructura, ¿no? La forma en cómo las partículas se unen entre sí para formar pets, ¿no es cierto?, también afecta la porosidad, ¿no? Puede afectar tanto la porosidad total como la distribución de tamaño de poros, ¿no? Acá tengo una figurita que ilustra esto, ¿no?, del libro de Brady, ¿no? Tenemos un veamos primero la porosidad total, ¿no? Esto que está de marrón básicamente es el volumen ocupado por sólidos, de manera que el resto es el volumen ocupado por poros. Entonces, vemos acá que a la izquierda, ¿no es cierto?, el resto, digamos, es más grande que el resto en el lado derecho, ¿no? O sea, la porosidad total tiende a ser mayor en el material del suelo con buena estructura, ¿no? Y otra diferencia es, en celeste tenemos los macroporos, ¿no es cierto? Noten de que en el material del suelo con buena estructura, ¿no es cierto?, hay un mayor volumen, digamos, de macroporos, mientras que en el de estructura pobre existe un menor volumen, ¿no? Y como complemento, los microporos entonces ocupan una mayor parte de volumen en materiales con estructura pobre que en materiales con estructura buena, ¿ya? O sea, una buena estructura que nos permite tener una mayor porosidad total, por lo menos en base a este ejemplo, y también nos permite obtener una cantidad o una proporción relativamente alta de macro a microporos, ¿ya? Bien, ahí tienen ustedes un ejemplo del efecto de la estructura sobre la porosidad total, ¿no? Luego, la concentración de materia orgánica también es importante. La materia orgánica de por sí es un material altamente poroso, ¿no? Y por lo tanto, más materia orgánica, mayor porosidad. Y por otra parte, la materia orgánica afecta a la estructura,
¿no? O sea, existe un efecto indirecto acá también. ¿No? La composición química de la materia orgánica también es importante. ¿Ya? Materiales poco transformados, ¿no? Tienden a ser más porosos, ¿no? Que materiales muy transformados, ¿no? El contenido de organismos, ¿no? Sobre todo meso y macroorganismos, también es importante, ¿no? En general, a mayor actividad de estos meso y macroorganismos, ¿no? Mayor tiende a ser la macroporosidad en el suelo, ¿no? Porque estos tienden a ser galerías, túneles, etc. ¿No? Y luego también existen diferencias en cuanto al tipo de organismo, o sea, composición de macro y mesoorganismos, ¿no es cierto? Si en su suelo tienen ustedes una gran abundancia de lombrices de tierra, ¿no es cierto? Van a tener macroporos, ¿no es cierto? Desde la zona superficial hasta la zona relativamente profundas, ¿no? En cambio, si usted no tiene lombrices, ¿no? Porque, qué sé yo, utiliza muchos ciertos pesticidas o qué sé yo, ¿no es cierto? Su macroporosidad, por lo menos en zonas relativamente profundas, tiende a ser reducida. ¿Ya? Entonces, el tipo de organismo también es importante, ¿no? Y luego, el manejo del suelo, ¿no? A través del manejo del suelo, nosotros podemos aumentar o disminuir la porosidad total y los macro y microporos, ¿no? ¿Cómo así específicamente? En la labranza, ¿no? En la labranza es la labor clásica inicial en una campaña agrícola, ¿no? Uno de los objetivos de la labranza es justamente, ¿no?, aumentar la porosidad, ¿no? La otra es tratar de combatir malezas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la labranza lo que hace es aumenta la porosidad del suelo superficial, ¿no? Sobre todo al inicio de la campaña. A medida que va progresando la campaña, la porosidad se va automáticamente disminuyendo por el tránsito de personas, maquinaria, incluso por la misma irrigación, ¿no es cierto? Se va reduciendo automáticamente la porosidad, ¿ya? Pero tiene un efecto de aumento inicial, ¿no? Ahora, demasiada labranza tiene un efecto negativo sobre la porosidad, sobre todo la porosidad en el subsuelo, ¿no? Porque se va formando capas densas, ¿no? Incluso lo que se llama el pie de arado, ¿no? Que es una capa bastante compactada, ¿no es cierto? Justamente por debajo de la zona que normalmente está sujeta a arado, ¿ah? Otro tipo de mecanización agrícola también afecta a la porosidad, ¿no? Porque a veces ustedes van a pasar un implemento para, qué sé yo, deshiervar, ¿no? Entonces pasan el tractor con el implemento, aumenta la porosidad cerca de la zona donde está la mala hierba, ¿no? Porque básicamente digamos, la extrae, ¿no? Mecánicamente, pero compacta el suelo, o sea, reduce la porosidad en zonas más profundas. ¿Ah? Entonces, otro tipo de mecanización agrícola también afecta a la porosidad, ¿no? Acá tienen un efecto general de el cultivado de la tierra, ¿no es cierto? Vertical, valores de porosidad en porcentaje, ¿no? Y luego tenemos en el lado derecho, dos situaciones, ¿no? En la parte superficial del suelo, 0,15 centímetros, y el subsuelo, ¿no? Lo que podemos llamar subsuelo, profundidad de 15 a 30 centímetros, ¿no? Y para cada uno de estos tenemos la macroporosidad y la microporosidad, ¿no? Indicados para la situación de suelo virgen, o sea, no cultivado, ¿no? Versus suelo cultivado, ¿no? Labrado, ¿ah? Entonces, fíjense, comenzamos analizando la parte superficial del suelo, ¿no? Y vemos que en el suelo virgen la macroporosidad es mayor,
que en el suelo cultivado, ¿no? O sea, la consecuencia de la labranza, sobre todo en el largo plazo, ¿cierto? De reducir digamos, el contenido de poros grandes, ¿no? Y lo inverso sucede con los microporos, ¿no? Fíjense, en el suelo virgen existe una menor proporción de microporos, mientras que en el suelo cultivado una mayor proporción de microporos, ¿no? Uno podría pensar que cuando compactamos el suelo, parte de los macroporos se convierte en microporos, ¿no? Ahora, si vemos la porosidad total, ¿no es cierto? O sea, sumamos esta columna con esta columna, ¿no es cierto? No va a salir una columna, me parece, más alta que si sumamos esta y esta, ¿no? O sea, el efecto de la cultivación, ¿no? Sería de reducir la porosidad total, ¿no? Y bueno, una tendencia bastante parecida existe en el subsuelo, ¿no? O sea, 15 a 30 centímetros de profundidad, ¿no? Bien, ahí tienen ustedes estos resultados concretos, ¿no es cierto?, que demuestran el efecto de la labranza, sobre todo, ¿no?, la cultivación sobre la porosidad del suelo. La especie vegetal también es importante, ¿no? Sobre todo especies de sistemas radiculares muy densos, ¿no? Tienden a abrir espacios vacíos dentro del suelo, ¿no? Y de esa manera tienden a fomentar el aumento de la porosidad, ¿no? Y la aplicación de enmiendas también puede afectar la porosidad. Dentro de estas enmiendas son sobre todo importantes las enmiendas orgánicas, ¿no? Las enmiendas orgánicas de por sí son más porosas, ¿no?, que la mayor parte del material restante que es de naturaleza mineral, ¿no? Entonces, simplemente aplicar algún material orgánico ya aumenta la porosidad, ¿cierto? Y luego, cuando se convierte en materia orgánica, tiende a estabilizar la estructura, ¿no?, lo cual también afecta la porosidad. La actividad pecuaria también es importante, ¿no? Los animales, cuando están en el campo, ¿no es cierto?, básicamente transitan sobre el suelo, ¿no? Y este tránsito lo que tiende a hacer es compactar, ¿no? O sea, reducir la porosidad, ¿no? Entonces, hay que manejar, digamos, las zonas de pastoreo de una manera razonable para evitar de que se compacten algunas zonas, y con eso, esa reducción, ¿no es cierto?, en porosidad, esa compactación, eventualmente va a tener efectos negativos, digamos, sobre el rendimiento de sus pastos, ¿no? Y por eso es que es conveniente siempre ir rotando los campos, ¿no?, para que se vayan recuperando, ¿no? ¿Listo? No solamente en términos de, digamos, generación de biomasa, rebrote de los grases, digamos, ¿no?, y los pastos, sino también en recuperación del suelo, ¿no?, en términos de, por ejemplo, porosidad, ¿ya? Bien, tanto por el tema de porosidad, a menos que tengan ustedes alguna pregunta. Bien, con eso ya también estamos al final de la hora. Vamos a ir parando la grabación, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ni hablar. Entonces, ¿qué tenemos para mañana? Mañana jueves tenemos prácticas y vamos a desarrollar la práctica número 4, cuyo tema es textura del suelo, ¿no? Y como ya les había anticipado, ¿no es cierto?, dentro de ese bloque de 2 horas, también voy a aprovechar
para desarrollar la parte teórica, que nos tomará pues media hora, 40 minutos, calculo. ¿Ah? Entonces, básicamente vamos a arrancar con eso, ¿no? La parte teórica sobre textura, ¿no? Y luego la explicación de la práctica 4, ¿no es cierto? ¿No? Chequeo de todos los materiales, ¿no? Que voy a, digamos, a hacer visibles en Moodle ahora más tarde, ¿no? Y también me parece que ya les he dado, ¿no es cierto?, retroalimentación de la práctica previa, ya hemos cumplido con eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, básicamente, esos serían los dos aspectos, ¿no es cierto?, a cubrir mañana, ¿no? Bien, ¿algún otro asunto para discutir, aclarar? Entonces, nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana, ¿no es cierto? Y esperemos ya sin problemas de internet, ¿no es cierto? ¿No? Bien, hasta mañana entonces voy a cerrar entonces la comunicación desde acá, ¿no? Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Adiós.